Bueno, buenas tardes. Quería dar la bienvenida a todos los que están conectados, conectadas, para presenciar esta charla, este primer encuentro de docentes virtuales que se está llevando adelante con el nombre del rol pedagógico de los espacios de memoria en post-pandemia. Y bueno, la idea era poder hacer una presentación de esta mesa, hacer un saludo. Hay especialistas que están acá para hablarnos del tema. Lo único que quiero agregar, tal vez, agradecer al ministro de Educación por su presencia en esta videoconferencia. La verdad que sabemos que está con una agenda a pleno, pero bueno, se tomó el tiempo para poder estar acá. Alguien va a presentar a todos, no sé quién, pero alguien los va a presentar después. Yo solamente quiero decir que, bueno, los espacios de memoria cumplen un rol en nuestra democracia, en nuestra construcción colectiva de memoria, verdad y justicia, que es ejemplo en el mundo. Tenemos espacios de memoria a lo largo y a lo ancho del país, son un símbolo de la conquista, de la lucha de nuestras madres, abuelas, de los organismos de derechos humanos, son un símbolo y un lugar que testimonia el horror de lo que vivieron nuestros compañeros y compañeras, detenidos, desaparecidos y presos políticos y presas políticas también. Argentina, como venía diciendo, tuvo una impronta en la región a partir de una lucha muy fuerte y muy arraigada de los organismos de derechos humanos. Pudimos avanzar con un proceso que es único, dándole fin en un periodo oscuro, dándole fin a la impunidad. Creo que los espacios de sitio, los espacios de memoria, los distintos archivos también que funcionan a lo largo y a lo ancho del país, construyendo la vida de cada detenido desaparecido de nuestra patria y también de Latinoamérica, porque no hay que olvidarse también que muchos compatriotas latinoamericanos pasaron también por manos de estos genocidas y de estos dictadores. Así que doy la bienvenida a todos los que están conectados. Sé que hay de distintas partes del mundo para presenciar esta charla. Gracias principalmente a los dos panelistas que hoy tenemos presentes, que son los invitados de esta charla, que es Daniel Feinstein y Guillermo Levy. Así que agradecerles a los dos por estar acá presentes. Y bueno, damos inicio. Le paso sí la palabra al ministro de Educación, a Nicolás Trota. Bueno, muchas gracias, señor secretario de Derechos Humanos. Gracias, compañero Horacio Pietragala. Muchas gracias, Alejandra, a ambos por la convocatoria. No, agradecer al Museo Sitio ESMA y a la Secretaría de Derechos Humanos la posibilidad de participar de este encuentro, ¿no? Que para nosotros pensar los puentes entre memoria, educación, entre escuela y los sitios de memoria, y en particular el rol que creemos que deben tener, el rol pedagógico que deben tener los espacios de la memoria en la pandemia y en la pospandemia, ¿no? Como plantea el título de esta convocatoria. Y creemos en una gestión que no imaginábamos transitando este desafío, que también es un momento de profunda reflexión sobre la historia, sobre el presente y sobre el futuro, no solo de nuestro país, sino también de la humanidad. Y que es fundamental pensar la complejidad y el cruce de problemáticas que encierra esta propuesta de formación con docentes, inscripta en el propio título del encuentro, ¿no? Hay varios elementos que nos pueden servir para desandar, iniciar esta conversación y después poder escuchar atentamente a los especialistas. Porque creemos que hay un vínculo, hay un enlace ineludible para quienes concebimos la memoria como un mandato, como un deber, como una obligación de defensa de la democracia y defensa de los derechos humanos, que es la relación íntima que hay entre pasado, presente y futuro que está nombrada aquí,
¿no? Pensamos y proponemos enseñar sobre el pasado, en particular ese pasado doloroso, oscuro, vinculado a la experiencia del terrorismo de Estado en Argentina, ¿no? Y lo que han sido, como decía Horacio, el rol de las madres y de las abuelas, de los hijos, de todos los organismos de derechos humanos, en la recuperación de la democracia y también en la defensa constante de memoria y de verdad y de justicia, ¿no? Y también desde un presente complejo y particular que estamos atravesando en este momento, y que los docentes y las docentes vienen atravesando de un modo muy específico, ¿no? Diseñando las estrategias que nos tenemos que dar para la continuidad pedagógica en el marco de la pandemia. Y por último, ¿no? Lo más desafiante siempre, ¿no? Que es cómo nos proponemos pensar el futuro, ¿no? La pospandemia, este mundo inmerso en una profunda desigualdad, en profundas injusticias que se profundizan a partir de la realidad de la pandemia, ¿no? Y los desafíos y retos que vienen de la mano de eso. Y creo que en este momento tan complejo de América Latina, ¿no? De momentos tan oscuros en América Latina, lo que nos define a nosotros como gobierno, como espacio político y como sociedad, es qué hacemos para contener la profundización de la desigualdad en nuestro país, y qué debemos y qué vamos a hacer para enfrentar esa profunda desigualdad, que no nació con la pandemia, que se profundiza con la pandemia, pero la pandemia ha posibilitado iluminar la desigualdad. Ya nadie puede ignorar la profunda desigualdad que transita la Argentina. Y que nuestra democracia, ¿no? A lo largo de todos estos años, transitó momentos donde la desigualdad se construyó, se profundizó, y otros momentos donde parecía torcerse el rumbo de lo inevitable muchas veces para América Latina, ¿no? Y así fueron los 12 años de Néstor y Cristina, ¿no? Que permitieron, como también ocurrió en los países de Sudamérica, en esos años de mucha exuberancia, ¿no? De recuperar el tiempo perdido, de ampliar derechos, donde se confirmaba que otras realidades eran posibles. Y eso es lo que hoy tenemos que construir y discutir. Y quiero agradecer y valorar enormemente la tarea que ustedes, ¿no? Los docentes que nos están acompañando, los maestros, están realizando día a día en esta Argentina atravesada por la desigualdad, ¿no? Que nos lleva a tener que llevar la escuela a nuestros hogares, esos hogares donde la desigualdad se consolida, y saber que hay una escuela que está esperando, ¿no? Y que estamos trabajando todos y todas para que vuelva a recibir, apenas la salud lo permita, a nuestros estudiantes, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y los temas de memoria, como temas de enseñanza y como un problema pedagógico, un desafío pedagógico, forman parte de lo que se conoce como la pedagogía de la memoria. Ese núcleo específico de temas a enseñar vinculado a acontecimientos, a experiencias de pasados que no pasan, que dejaron huellas muy profundas en nuestras sociedades y en ese sentido forman parte del propio presente. Por ejemplo, ¿no? Los juicios que se desarrollan actualmente, ¿no? Los nietos y nietas que seguimos buscando, ¿no? Todos y todas, y la existencia de los propios sitios de memoria, ¿no? Que son espacios que consideramos de visita obligada de nuestras escuelas para conocer esa historia, ¿no? Porque el que conoce la historia permite, a pesar que muchas veces tropezamos como humanidad con la misma piedra de la injusticia, de lo abominable, del dolor, y muchas veces de ese dolor y de ese odio que emana de los poderosos, o inclusive a partir del secuestro del propio Estado, ¿no? Del terrorismo de Estado. Vemos que a pesar de la oscuridad que transitó durante muchos momentos el siglo XX en distintos lugares, la historia muchas veces se repite
si no logramos tener esa pedagogía de la memoria tan presente, ¿no? Y que quizás Argentina, no quizás, estoy convencido, Argentina, a diferencia de otros países, inclusive de nuestro continente latinoamericano, tuvo la capacidad de construir, y ahí la comunidad organizada, los organismos de derechos humanos tienen la enorme responsabilidad de permitir, ¿no?, que nuestro país sea un ejemplo del abordaje de la agenda de memoria, verdad y justicia, ¿no? Y de justicia, ¿no? Una justicia que se dio en nuestro país y no se dio en ningún otro país de nuestra región, con el ímpetu y el compromiso que se dio en la Argentina. Y eso no es casual. Y en nuestro país, la transmisión de la última dictadura forma parte de los diseños curriculares, es parte de la Ley Nacional de Educación, una ley que no tiene temas y que sin embargo pone palabra en uno de los artículos sobre la necesidad de enseñar el terrorismo de Estado en Argentina. Y es tema de política educativa, se producen materiales y están presentes constantemente en la formación de nuestros docentes, de nuestras maestras, maestros y profesores. Uno de los puntos de partida de la pedagogía de la memoria tiene que ver con los planteos bien conocidos de Theodor Adorno, quien le exigía a la educación la responsabilidad de que Auschwitz no se repita. Sin embargo, sabemos que después del Holocausto la humanidad ha vuelto a repetir la historia y que si bien siempre nuestro horizonte nos exige el trabajo con la pregunta acerca de las condiciones de posibilidad que dieron lugar, en nuestro caso, al desarrollo del terrorismo de Estado. Este enunciado nos demanda además ponderar el valor de la educación para una enseñanza democrática basada en el respeto constante de los derechos humanos y en una sociedad que celebre constantemente la diversidad. Y eso también es una responsabilidad de nuestra escuela. La inclusión de las temáticas de memoria y derechos humanos en las aulas constituye no solo una enseñanza en tanto acontecimiento histórico y de saberes disciplinares, sino también un puente para que en el proceso de aprendizaje se logre interpelar socialmente sobre el significado de nuestra vida en común, cómo participar de una vida ciudadana activa y responsable, cómo no ser indiferentes ante el dolor de los demás, cómo contemplar una agenda cada vez más amplia de derechos humanos que exige la atención de todas y todos en función de quienes están sufriendo en nuestro propio tiempo. En ese sentido, la educación tiene la responsabilidad de transmitir la premisa básica de toda democracia, el derecho a tener nuevos derechos, la posibilidad de señalar una injusticia y transformarla en un sentido igualitario, y de hacer de cada aula un espacio para eliminar las desigualdades sociales. Porque sabemos también que la educación es el derecho que garantiza todos los derechos. Los sitios de memoria se han transformado en usinas pedagógicas y poseen una materialidad espacial y concreta que ha funcionado como un modo particular para abordar el pasado reciente en las aulas. Son para los educadores, para nuestros maestros, maestras y profesores, recursos potentes que habilitan vínculos con el pasado que no son únicamente racionales, sino también sensitivos y emotivos, convocando otros aspectos de la experiencia humana que son parte de la transmisión. Y yo lo he vivido personalmente cuando visité el museo, cuando lo pude recorrer con todo el equipo, con Alejandra, ¿no? Esas sensaciones que marcan y que llaman a la reflexión, ¿no? Y que en escasos minutos uno puede reflexionar de una manera que es muy difícil de describir, ¿no? Por supuesto que uno no se puede, es inimaginable ubicarse en el dolor que transitaron todos los que pasaron y fueron torturados, desaparecidos, asesinados en ese lugar. Pero lo que ha sido la capacidad de lograr ese impacto pedagógico de todos los sentidos, cuando uno recorre el casino, ¿no?
creo que permite, ¿no?, a todos los que pasan por allí llevarse profundos aprendizajes, ¿no?, y la valorización, ¿no?, del valor de la vida, de los derechos humanos, y ese es un gran mérito de nuestro gobierno y es un gran mérito de todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Y yo le decía a Alejandra, ¿no?, habiendo recorrido otros espacios de memoria en otros lugares del mundo, que pocos o ninguno me impactó como me impactó recorrer con ellos, ¿no?, la ex ESMA, ¿no?, y el casino de oficiales. El espacio de memoria, la ex ESMA y el Museo Sitio en particular constituye uno de los símbolos emblemáticos del terrorismo de Estado, el cual no solo es prueba para avanzar con la verdad y la justicia, sino que se constituye en un lugar privilegiado para la enseñanza en tanto ejercicio constante de nuestra memoria colectiva. Se trata, como decía, de un espacio que posee una fuerza única para la transmisión, ¿no?, para que lo puedan recorrer nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que no solo incorporan conocimiento respecto del terrorismo de Estado, de esos años tan oscuros de nuestro país, sino que salen con nuevas preguntas, ¿no? Y eso es lo que marca un cambio tan profundo, con nuevas inquietudes respecto del presente y del futuro. Ahora bien, la pregunta sobre la continuidad pedagógica que nos venimos haciendo todos los días para la escuela, se traslada a la reflexión y el pensamiento de continuidad pedagógica en los sitios de memoria. ¿Cómo sostener esta tarea? ¿Cómo sostener este vínculo entre escuelas y sitios en este contexto actual y en el contexto que vamos a transitar por los próximos meses? ¿Cómo aprovechar o potenciar lo inesperado de esta situación para fortalecer ese vínculo? Las respuestas a estas preguntas son este tipo de iniciativas y otras que sostengan la idea de la memoria como un tema de enseñanza, que lo incluyan como hemos hecho en los distintos dispositivos de nuestro programa Seguimos Educando, en la televisión, en los cuadernos y en la radio, lo que marca un Estado presente en sus políticas educativas y también en las políticas de derechos humanos, que podemos decir que en nuestro país son una política de Estado, ¿no? Cambian los gobiernos y se sostiene, a pesar de que algunos quisieron retroceder a partir de la conciencia social y del compromiso de los organismos de derechos humanos, esa política de derechos humanos. Quisieron cambiar algunas cosas, el gobierno anterior me refiero, pero no pudieron, porque había una comunidad que había hecho propia esa agenda de derechos humanos a partir del compromiso de los organismos y de la sociedad en su conjunto. Y todo esto nos da la posibilidad de que este encuentro, por ejemplo, donde hay docentes de todo nuestro país en este momento particular, puedan valorizar este esfuerzo. El contexto actual y lo que vendrá, que sabemos que está repleto de incertidumbre, nos obliga a una reciprocidad, a la necesidad de acompañar y de sostener este nuevo camino, el trabajo por la memoria, por la verdad y por la justicia, el vínculo entre la escuela y los sitios de memoria, entre la educación y la memoria, porque creo, para finalizar, agradeciendo nuevamente la posibilidad de compartir estas reflexiones, es algo que nos debe llenar de orgullo a todas las argentinas y los argentinos, ¿no?, que le podemos demostrar al mundo cómo abordar a partir de la memoria, la verdad y la justicia los años más oscuros que transitó nuestro país. Y eso es algo que nos debe enorgullecer a todos y todas, y eso debe estar presente siempre, siempre en nuestra escuela, en nuestras aulas y en el compromiso de nuestro Ministerio de Educación. Muchas gracias a todos y todas, y nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos nuestros maestros, maestras y docentes que nos están acompañando. Agradecerles el compromiso y el amor en estos momentos
de incertidumbre, no solo para llevar la escuela a nuestros hogares, sino también para que muchas veces ustedes se transforman en la escucha de muchas familias que están en momentos de angustia, como estamos todos. Y eso realmente reafirma lo que es el enorme compromiso que tienen con la educación y con nuestras familias. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, ministro, gracias, secretario, por estar acá. En este momento tenía que hablar la subsecretaria de promoción, Natalia Barreiro, pero lamentablemente tuvo un problema técnico y va a ver si puede reconectarse y se sumará posteriormente a este encuentro. Voy a ser breve. Para mí, como directora del Museo Sitio ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, estar presentando hoy este encuentro realmente es un desafío. Hablar de alegría en estos momentos tan difíciles es a veces un poco contradictorio, pero siento una gran alegría, en particular porque con la presencia del secretario de Derechos Humanos y del ministro de Educación, estamos también evidenciando de que ha vuelto al país una política de derechos humanos que es prioritaria para este gobierno. Venimos, el museo especialmente, venimos de 4 años que fueron muy complicados de sostener estos espacios, tanto el museo como muchos sitios de memoria y como muchos sectores del Estado, en donde se pudieron sostener gracias al trabajo y al sostenimiento de los trabajadores y trabajadoras que seguimos tratando de mantener para que no se pierda todo el trabajo iniciado. Así que celebro enormemente la presencia de las altas autoridades del gobierno acompañando este encuentro. Quiero agradecer enormemente a Guillermo y a Daniel. Con Guillermo ya habíamos hecho una experiencia presencial, un encuentro junto con el Ministerio de Educación en su momento, y con Daniel veníamos intentando tener este encuentro docente desde hace mucho tiempo, y especialmente sabiendo las diferencias que tenemos en la visión de lo que son estos espacios de memoria. Cuando escuchaba al ministro hablar de Adorno, también recuerdo una frase, no sé si la voy a citar exactamente, que en una de las entrevistas que le hace un periodista, Adorno, que le pregunta qué espera de la educación con respecto, ¿no?, a que Auschwitz no se vuelva a repetir, y que él contestó que él esperaba que la educación pudiese lograr que aquel que escuchara lo que sucedió en Auschwitz le resultara realmente insoportable, digamos, hablar de el sentimiento de insoportabilidad sobre lo que ocurrió en los campos de concentración. Entonces, solo decir que estamos realmente en un desafío, porque como bien decía el ministro, estos espacios están considerados, y especialmente el museo, cuando lo concebimos pensando en una experiencia. Digamos, todos sabemos que desde los manuales, o desde las escuelas, o desde la literatura, desde el periodismo, desde los ensayos académicos, hay mucha información sobre lo que ocurrió en ese periodo de nuestra historia, pero que atravesar con el cuerpo estos espacios se generaba una experiencia física, corporal, donde se articulaba lo que mencionaba Nicolás, que era esa articulación entre lo emocional, lo empírico, y lo informativo, lo didáctico, lo pedagógico. Bueno, ¿cuál es este momento? Realmente el desafío, nosotros estábamos preparados para trabajar en ese territorio, como también se planteaba la maestra, el maestro está preparado para trabajar en el aula, con el cuerpo, con sus alumnos y sus alumnas. Nosotros estamos ahora en un desafío de cómo, con ese espacio
que no puede ser visitado en este momento, cómo nos reinventamos, cómo atravesamos esta situación de no poder realizar esa tarea vital. Ahí volvió Natalia, veo. Esa tarea vital de estar con nuestras guías, recorriendo ese espacio y conectándonos con nuestros visitantes. La visita, bueno, nos estamos reinventando desde la virtualidad, tratando de ver cómo transformar esa herramienta espacial en esta herramienta de conexión que nos permite y nos habilita otras maneras de comunicarnos, de visitarnos, pero también pensar, por eso el desafío de cómo vamos a seguir después de esto. El otro día con una sobreviviente en una entrevista decía que para ella ir a las actividades que se hacen en el museo y estar recorriendo la escalera, el sótano, capucha, capuchita, todo eso, acompañadas de personas y cuerpos con cuerpos recorriendo, no se van a poder hacer más, digamos, no, por bastante tiempo no vamos a poder recorrer cientos de personas esos espacios. Bueno, tendremos que pensar junto con la escuela, me parece que acá es el gran desafío, que los museos y los sitios de memoria de aquí en más vamos a tener que trabajar mucho más articuladamente con las escuelas, porque vamos a tener que pensar cómo estos jóvenes, estos adolescentes van a recorrer estos espacios y van a retransmitir en el aula la experiencia que vivieron. El otro tema que quería tocar es dos cuestiones más. Nosotros cuando empezamos con el área educativa, empezamos en principio con programas dirigidos a los alumnos y a las alumnas, a los chicos. Y tuvimos la experiencia que los estudiantes venían acompañados por los docentes que venían por primera vez al sitio. ¿Y qué sucedía? Los docentes se convertían inmediatamente en sujetos de ciudadanía, se olvidaban que estaban con los chicos y comenzaban ellos a transitar ese espacio con sus dudas, con sus emociones, con muchas preguntas, con mucho más cercanía al tiempo histórico que nosotros estábamos narrando, y empezaban a contarnos ellos su propia historia, por ejemplo, que tienen un familiar desaparecido, o que conocen un vecino, o que estuvieron fueron contemporáneos de los hechos, y ahí nos dimos cuenta que nosotros como institución teníamos que trabajar más con los docentes que directamente con los chicos y chicas, que necesitábamos que los docentes vivieran esa experiencia en principio para después trabajar con los chicos y las chicas en las aulas antes, durante y después de la visita. Y de ahí surge esto que llamamos los encuentros docentes. Entonces, lo que hicimos fue convocar a los docentes, a las maestras, a los maestros, profesores, profesoras, hacer una visita con ellos especial, donde después de esa visita hacíamos estos encuentros. Como dije antes, en uno participó Guillermo, con distintos referentes de la justicia, de los organismos, de asociaciones, del gobierno, y bueno, para poder interactuar con ellos y poder trabajar la experiencia que tuvieron después cuando viniesen con los chicos. Así que bueno, eso fue muy bueno. Seguimos, nos dio material para preparar cartillas y material didáctico que, digo, está en nuestra página, están accesibles para ellos, y que la idea es continuar con estos encuentros, yo diría, tanto para transmitir lo que somos, lo que hacemos y de lo que son estos espacios a los maestros y las maestras, pero también es algo que nosotros necesitamos para saber cómo seguimos. Porque yo entiendo que estos espacios son dinámicos, se construyen desde el presente,
es necesario, siempre se habla de que estos espacios sirven para que el pasado interpele el presente. Y la verdad que en estos años de experiencia en el museo también puedo decir que el presente también interpela el pasado. Y lo digo con una experiencia concreta que hicimos, que se llamó, una muestra que se llamó Ser Mujeres en la ESMA, y que surgió a través de la interpelación de los chicos y chicas que venían al museo, que nos hicieron una primer crítica de que la exhibición permanente del museo no tenía perspectiva de género. Y la verdad que era cierto. No fue un tema que fue tratado cuando pensamos en lo que era la narración que tenía que tener este espacio. Y también porque esto nos permitió convocar a las compañeras sobrevivientes del campo y poder dar un espacio de repensarse ellas mismas desde su perspectiva de género. Y eso generó realmente la posibilidad de ver en acción cómo este presente interpeló a aquellas mujeres que pudieron repensarse a sí mismas como mujeres dentro del campo, como mujeres en cautiverio. Así que creo que esta situación de pandemia también seguramente nos va a interpelar en cómo vamos a mirar ese pasado, en cómo lo vamos a repensar, ¿no? Con todos estos desafíos que tienen que ver justamente con el cuerpo, digamos, así como en el tema de las mujeres el cuerpo fue algo que atravesó toda esa mirada, creo que también este desafío de qué va a pasar con nuestros cuerpos en la enfermedad, por ejemplo, que genera el coronavirus, en estos nuevos vínculos, en esta nueva normalidad. Y así que creo que tanto los museos, los sitios de memoria, los espacios de memoria, creo que nos generan desafíos permanentes. Hoy es la pandemia, mañana serán las nuevas conectividades. Creo que es fundamental que son desafíos permanentes. Insisto que estos espacios se construyen desde el presente y cada presente y cada correlación de fuerzas y cada momento histórico va a hacer que ese pasado se manifieste de maneras diversas. Así que por mí, la verdad, es poder escuchar lo que tienen para decirnos Daniel y Guillermo es algo que nos va a ayudar a sostener, mantener, recrear, repensar, reinventar estos espacios para poder lograr lo que el secretario de Derechos Humanos, lo que el ministro de Educación dicen que es el fortalecimiento democrático y generar sociedades más justas, más equitativas o tender, ¿no?, a poder colaborar, cooperar y a vencer o lograr que esta inequidad y desigualdad que hoy la vemos tan visible, podamos contribuir a que sea un mundo mejor como pensaron aquellos que desaparecieron en la ESMA. Así que muchísimas gracias y ¿cómo seguimos? Vamos a empezar directamente con la parte de las exposiciones, ¿sí? Bueno, antes que nada, hola, ¿qué tal? Me presento, soy Salomé Grumblat, soy la directora de Relaciones Institucionales del Museo Sitio de Memoria ESMA. Les agradezco mucho a todos y todas los que están en este momento presenciando este encuentro docente virtual, agradecerle al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, a Alejandra Naftal, directora ejecutiva del museo, y obviamente a Daniel Feierstein y Guillermo Levi por estar acá. Ahora los voy a presentar en primer lugar a Daniel Feierstein, que bueno, yo tuve la fortuna de tener a los dos como docentes, pero bueno, Daniel es licenciado en Sociología y es doctor en Ciencias Sociales de la UBA,
es investigador del CONICET, en el Centro de Investigaciones sobre el Genocidio en UNTREF. Bueno, además se desempeña en la temática de genocidio en infinidad de espacios, es una de las personalidades más reconocidas sobre este tema y además un autor prolífico, y recientemente, los libros más recientes, si no me equivoco, son Los dos demonios recargados y La construcción del enano fascista, que tiene un subtítulo que me lo anoté para no olvidármelo, Los usos del odio como estrategia política en la Argentina. Daniel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nosotras. Seguimos con Guillermo. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y por el espacio para pensar conjuntamente, ¿no? Yo pensaba algunas cuestiones que creo que son más preguntas que respuestas y quizás también algunas provocaciones a partir de esas preguntas, pero para empezar a pensar conjuntamente, porque creo que justamente la pregunta que hacían en el título de la conferencia era el rol pedagógico de los espacios de memoria en pospandemia, no es algo que se pueda responder con facilidad, ¿no? Pero entonces quería recorrer un poco primero el rol de los espacios de memoria, luego el rol pedagógico, después cómo pensar esta pandemia y pospandemia, ¿no? Primero, algunas preguntas iniciales que me surgían es ¿cuál es el sentido de los espacios de memoria? Y empezar a pensar cuáles son los distintos sentidos posibles, a quién se dirigen, cuál es la importancia del espacio en esa construcción, o sea, qué es lo que le da su especificidad también el espacio en tanto un lugar que funcionó como campo de concentración, qué debates se dieron en el mundo al respecto, qué líneas hay en el mundo que son distintas, ¿sí? Y a partir de esa pregunta, que voy a tirar algunas cuestiones a partir de eso, la segunda pregunta que se hacen, que es, bueno, ¿cómo reconfigurar esas discusiones y esas cuestiones a la hora de esta situación específica que vivimos, tanto la pandemia, la nueva normalidad, una relación distinta con el espacio, una relación distinta con la distancia, una relación distinta con la articulación social y una relación distinta con la memoria, ¿sí? Y parte que me preguntaba es justamente cómo pensar, y voy a tirar alguna posibilidad también, cómo pensar en la vinculación entre las formas de destrucción y rearticulación de lazos sociales en un genocidio y la necesidad de pensar formas de rearticulación de lazos sociales en el contexto de una pandemia y cuánto eso se requiere, cuánto lo estamos necesitando en muchas de las dificultades para lidiar con esta situación que nos convoca, ¿no? Entonces, algunas cuestiones en relación a eso. Primero, con respecto a cuál es el sentido o los sentidos posibles de los espacios de memoria. Sí, hay una lógica muy dominante en muchos espacios de memoria del mundo. Ha sido una discusión también en la propia ESMA, ¿sí? Y creo que vale la pena tomarlo en cuenta, que es a quién se dirige, para qué quiere generar, digamos, ¿no? Me parece que hay como una gran línea que plantea, yo lo llamo una especie de turismo del horror, se lo trabaja académicamente como turismo negro, la idea que es lo que busca el espacio es esto de impactar, esto de dirigirse a conmover la emocionalidad, ¿sí? Y que me parece que es muy problemático porque muchas veces puede generar el efecto contrario. Esto es, estas lógicas no solo son irrespetuosas, pueden ser irrespetuosas en un sentido, sino que pueden generar el efecto contrario porque no cualquier modo de narrar el genocidio en la Argentina, no cualquier modo de representarse la masacre automáticamente construye una elaboración positiva de eso. Entonces nosotros podemos mostrar de un modo morboso y emocionalmente convocante una masacre y que el efecto que genere sea totalmente contraproducente en cuanto a su capacidad de elaboración. Y hay otra posibilidad, entre muchas, digamos, que uno podría decir, bueno, un espacio de memoria lo que busca es que la propia población se interpele acerca de un elemento de su pasado que atraviesa su presente, pero bueno, hay que pensar cómo hacerlo, con qué tipo de representaciones, con qué tipo de imágenes, con qué tipo de discursos, con qué tipo de lógicas. Me parece que ahí está como en juego esta disputa entre distintos modos de utilización del espacio. Uno podría decir que es un espacio de visita más de ciertas figuras importantes, digamos, uno puede transformarlo en cosas muy distintas y esas cosas muy distintas van a producir efectos muy distintos, ¿no? Y me parece que una pregunta que es fundamental es esta: ¿quién se busca interpelar? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué se quiere generar? Digamos, ¿no? Me parece que ahí había cuestiones interesantes que hay que repensar en la propia historia de la ESMA como espacio de memoria,
que tenía que ver con pensar la instancia de un espacio colectivo de visita, de un espacio de discusión, aunque sean pequeños grupos, del efecto de esto es que no es simplemente te muestro, te convoco emocionalmente y hacé lo que hagas con eso, sino espacios para trabajar lo que le pasa a alguien que circula por un lugar que fue un campo de concentración, poder acompañar y construir colectivamente ese tránsito, digamos, pero que bueno, que implica romper la lógica más de un espacio museístico en un sentido turístico, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay como un tema interesante a pensar. Un segundo tema tendría que ver, y lo mencionaban en relación a la intervención del ministro y de Alejandra, tiene que ver con cómo interpelar a los distintos grupos generacionales y a los distintos sectores educativos. Y con el tema generacional se va a meter más Guillermo, así que eso lo dejo por encima, pero una de las ideas era que él lo pudiera como desarrollar más, que implica distintas generaciones confrontándose con ese pasado, y cómo son preguntas distintas, y entonces hay que pensar también fórmulas y lógicas distintas. Algo no puede ser universal si hay direccionalidades distintas, pero también pensaba en cuanto a los niveles educativos, ¿no? Alejandra decía algo interesante, que es, descubrimos que era más interesante trabajar con los docentes que con los propios estudiantes, algo que me parece que es muy interesante para pensar, porque efectivamente con los docentes hay muchísimo para hacer, y es muy bueno esto de que se haya pensado esta instancia dirigida a docentes, y fíjense la convocatoria, ¿no?, que ha habido, que tiene que ver, me parece, con que hay efectivamente una necesidad de pensar estas herramientas. Con la cuestión estudiantil habría que ver, ¿no? A mí me parece que la educación primaria, pese a que hay muchas experiencias en el mundo, yo creo que es bastante problemático someter a un chico tan chico a lo que implica la lógica de un campo de concentración. Digamos, hay que ver si tiene las herramientas para poder procesarlo, y si no se genera un efecto contraproducente en ese sentido, sometiéndolo a algo que quizás no tiene herramientas para procesar. Creo que los últimos años de la educación media son un momento excelente en ese sentido, porque uno ya ha configurado una estructura psíquica, ya tiene herramientas con las que lidiar, y la confrontación con esta experiencia puede ser enriquecedora, pero hay que pensar cómo. Y en el ámbito universitario, sin ninguna duda, pero también hay que darle especificidad, porque puede ser muy interesante construir esa especificidad desde las distintas lógicas disciplinarias, pensar qué puede generar estudiantes de medicina en ese espacio versus qué pueden generar estudiantes de ciencias sociales o de historia o de cualquier otra disciplina, ¿sí?, incluso de matemática o de física, en relación a la vinculación con el funcionamiento de un campo de concentración. Y después decía también la cuestión de pensar cómo lo que uno ha vivido, y esto era un poco lo que decidíamos con Guillermo que iba a asumir más él, cómo lo que uno ha vivido genera un efecto en cómo se conecta con el pasado desde el presente, porque esto lo decía también Alejandra, uno siempre se conecta con el pasado desde el presente, pero el presente es distinto según qué es lo que hemos vivido en nuestra vida. Y entonces esta diferencia en el presente genera impactos diferenciales. Por último, quería ir al eje fundamental que ustedes pensaban, ¿no?, que era, y con eso cerrar, pero por ahí para abrirlo después, para dejar que Guillermo desarrolle algunas cosas más, y después abrirlo un poco si tenemos algún tiempo de preguntas o si va a haber algo así, pero quería tomar el último elemento de decir, bueno, ¿y qué pasa ahora, digamos, ¿no? Esto es porque la especificidad de un sitio de memoria es justamente el lugar, el espacio, porque la diferencia de un sitio de memoria con cualquier espacio del Ministerio de Educación, de las áreas de trabajo de memoria, de un organismo de derechos humanos, de una universidad, es que se encuentra situado en el lugar que funcionó como campo de concentración, con todos los problemas que eso implica también, que implica toda una discusión sobre la sacralidad, que sería otro elemento para abordar en algún momento, ¿no? Y qué cosas se debiera y qué cosas no se debiera hacer en un lugar que fue un campo de concentración, como respeto a la población que pasó por ahí. Pero claro, en una instancia donde se complican nuestros desplazamientos, bueno, ahí aparece una dificultad, porque si uno va a virtualizar el funcionamiento de un espacio de memoria, ¿cuál es la diferencia con cualquier otra instancia virtual? Me parece que ahí hay una pregunta que no puedo responder, pero que es una pregunta importante, ¿sí?
Yo quería centrarme no en esa, que la dejo abierta, pero que me parece que no es menor, sino en otra que tiene que ver con esta cuestión que decíamos de cómo pensar las interpelaciones al pasado desde el presente, ¿sí? Me parece que hay un nudo clave que podemos pensar que tiene que ver con que el genocidio en Argentina implicó un momento absolutamente fundante en la destrucción y reorganización de lazos sociales. ¿Sí? Esto es, el genocidio creó una nueva sociedad en la Argentina y esa nueva sociedad buscaba quebrar lazos de cooperación que tenían antigüedad, que tenían fortaleza, que tenían consistencia y transformarnos, por lo menos era el objetivo, la utopía, en seres individualistas encerrados en nosotros mismos y desconfiados de todos los demás, y a su vez absolutamente escépticos y desconfiados de la política y del aparato estatal. Y la pandemia nos confronta contra todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque una pandemia no se la puede enfrentar solo, ¿sí? Esto es ese ser aislado, individualista, emprendedor, ¿sí? Y que cree que va a construir solo todo su futuro enfrentado al impacto de lo que implica una pandemia de esta dimensión y de esta universalidad, requiere articulaciones sociales, requiere normas de cooperación, requiere un Estado fuerte que pueda ser capaz de administrar con la complejidad que eso implica la situación sanitaria. Y me parece que eso puede ser una herramienta muy potente para pensar aquello que nos arrancaron, aquello que buscamos recomponer, aquello que perdimos, aquello que existía como herramientas necesarias en este presente, ¿sí? La necesidad de ir a buscar en ese pasado, no el horror, no la convocatoria, la emoción de la insoportabilidad, aún enfrentándome con el propio Adorno, que creo que ahí tiene un problema, sino poder recomponer la identidad de aquellos que fueron torturados, perseguidos, asesinados, poder impedir que esa identidad se borre, pero no solo por un respeto, cariño, recuerdo de aquellos compañeros, sino porque necesitamos esa identidad hoy. Porque para recomponer lazos sociales, para poder enfrentar una catástrofe de esta magnitud de la manera en que tenemos que enfrentarla, necesitamos esos lazos de cooperación. Sí, me parece que ahí hay un nexo en cualquier espacio que trabaje el intento de llegar desde el presente a los efectos del genocidio, que me parece que tiene mucha potencia y que podemos pensar como una herramienta fundamental, ¿no? Bueno, hasta ahí algunas cositas, más como para tirar preguntas que para aportar respuestas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y bueno, la seguimos ahora con Guillermo. Muchísimas gracias, Daniel, y sí, vamos a tener una instancia para responder algunas preguntas que vayan surgiendo de la audiencia, de quienes están ahora presenciando esta actividad. Pero bueno, pasamos ahora a escuchar a Guillermo Levi. Gracias también por estar hoy acá. Es licenciado también en Sociología, tiene estudios de posgrado en Economía, es docente en la carrera de Sociología de la UBA y en la carrera de Abogacía en UNDAB, si no me equivoco. También tiene varios textos publicados y el más reciente, que es una novedad editorial, porque salió hace apenas una semana, se puede encontrar en su formato digital a través de Marea Editorial, que es La caída, de la ilusión al derrumbe de Cambiemos. Es un tema muy interesante, es una apreciación personal, así que bueno, se puede conseguir creo que de forma digital. Y, Guillermo, muchas gracias por tu presencia, te escuchamos. Bueno, primero gracias a Salomé, gracias a Cecilia, gracias a Alejandra también, pues siempre la amabilidad y las palabras hacia nosotros que tienen, esta obsesión que tenemos con Daniel hace tantos años de trabajar fuertemente, leer y militar también con determinadas temáticas. Y bueno, y siempre el reconocimiento, la verdad que está bueno, y en estos tiempos difíciles, la verdad que participar de estos espacios, la verdad que es difícil, pero es gratificante, ¿no? Bueno, yo quería abordar otras cosas que quizás no tiene tanto que ver con el tema de los centros de memoria en particular, sino con el tema de la memoria en el marco también de pensar la pandemia y la cuarentena en la que estamos. Y yo creo que la pandemia y la cuarentena también entre otras cosas, nos permiten también pensar cosas vinculadas al pasado dictatorial y al genocidio, ¿sí? Digo que los espacios de memoria que hemos construido todos estos años y de que ha habido tantas discusiones han servido, junto con otras cantidades de enormes actividades y políticas de Estado, han servido para lograr un repudio
prácticamente masivo, mayoritario en la sociedad argentina lo que fue la dictadura. Creo que eso se ha visto reiteradas veces, inclusive una de las cosas que yo propongo en el libro, que uno de los momentos de clivaje también del gobierno de Cambiemos fue el tema del 2x1, y que si uno mira, por ejemplo, que es una medida judicial, un 2x1, la mayoría de la gente no sabe ni siquiera lo que es, eso movilizó más de 200.000 personas frente a la posibilidad de que a uno de los represores presos, que es un tema de los juicios, que es un tema que no tiene una presencia mediática importante, y sin embargo la posibilidad de liberar a algunos o empezar una política de liberaciones genera un repudio enorme. Ahora, yo lo que me quiero meter quizás un poco siguiendo la sintonía de Daniel de que nos gusta a veces ciertas provocaciones, es que a veces esos repudios masivos a veces nos ponen cómodos en algunos lugares de sentir que hay un repudio generalizado de la sociedad argentina en la dictadura, y podemos caer en cierta fetichización de ese repudio y no ponernos a pensar a veces, no digo que no se lo haga en muchísimos lugares, acerca de los contenidos o no de ese repudio. Y con relación para hacer el vínculo o el link con la pandemia, digo, hay una parte de la sociedad argentina, minoritaria, pero que existe, que representa esta cuarentena en el sentido de un Estado totalitario que está avasallando nuestras libertades individuales, que está usando de excusa una situación excepcional, internacional, que también tiene su correlato nacional, diciendo cuánta gente se muere de otras enfermedades y mira todo lo que están haciendo, y pasan desde me están cercenando mi propia libertad a están usando la cuarentena y la falta de libertades para impedir la protesta, para garantizarse la impunidad, etcétera, etcétera. Y que esa mirada acerca del Estado tiene un antecedente histórico fuerte, internacional, y que también se puede articular con algunas memorias de repudio de la dictadura, que es este legado liberal, absolutamente liberal, que podemos detectar desde el siglo XIX fuertemente. Podemos tomar un libro como el libro de Spencer, El individuo contra el Estado, donde la épica de la persona y la épica de la rebeldía tiene que ver con el individuo que se enfrenta siempre al creciente poder estatal. Y que la democracia y la libertad están cinceladas, están permeadas por ese legado. Somos individuos sueltos, individuos donde no tenemos necesariamente una empatía con los otros, ni una conexión con los otros, salvo con nuestros seres queridos, donde nuestra vida social está reglamentada por las leyes, y donde desde esa mirada se pueden construir miradas totalmente de falta de empatía, pero también se puede construir un repudio fuerte de la dictadura, porque se puede meter en ese paquete también a la mirada de la dictadura. Yo puedo repudiar a la dictadura en el sentido que la entiendo como un régimen totalitario que atentó contra las libertades individuales. Y en ese sentido, en la Guerra Fría, los norteamericanos hicieron escuela en términos de relatos culturales, en que recapturaron un término que, como nos cuenta Enzo Traverso, un genial cientista político italiano, que nos ayuda a reconstruir que el término totalitarismo fue acuñado por la izquierda italiana en su lucha contra el fascismo y fue retomado en la Guerra Fría para poner en término de totalitarismo cualquier régimen que tenga un Estado fuerte que vaya desde la Unión Soviética hasta el fascismo y el nazismo, la Revolución Cubana, el peronismo en la Argentina. En términos extremos y radicalizados, hasta el keynesianismo estaría dentro de esta totalitarismos que hay que frenar, y donde la épica humana es la épica individual en contra de la lucha contra ese Estado. Se puede pensar la dictadura también en ese cariz. Se puede pensar una lectura absolutamente, uno podría pensar, errónea e insustentable acerca de lo que fue la dictadura, de los objetivos que tuvo, de las políticas que implementó, en términos de ese cariz, en términos de la lucha de los individuos contra el Estado. ¿Qué fue la dictadura? Y un régimen totalitario que reprimió a los que pensaban distinto, a los que tenían determinadas actitudes. Bueno, y ahí quiero conectar también con un trabajo enorme que tuve la suerte y el honor de dirigir, que acá las chicas que nos invitaron conocen bastante bien, que hicimos en el año 2015 en conjunto entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Ministerio de Educación, en ese momento conducido por Sileoni, con el área de Educación y Memoria, donde hicimos la primera vez en la historia argentina que se hace un trabajo empírico en más de 1.300 chicos de 40 distritos de todo el país, todos chicos del último año de escuela pública y chicos que habían pasado justo toda su escolaridad primaria y secundaria entre el 2003 y el 2015. O sea, chicos que habían sido educados en la escuela pública bajo los 12 años del kirchnerismo. Y ahí preguntábamos una cantidad de cosas, pero las preguntas centrales tenían que ver con las representaciones sobre la dictadura. Y en las preguntas había, por ejemplo, preguntas sobre quiénes fueron los desaparecidos, por qué los secuestraron, quiénes son los culpables. Y ahí se generaron una cantidad de cosas importantes, porque si bien el repudio a la dictadura era superior al 90% de los chicos que hoy tienen, podríamos decir, tienen 20 años aproximadamente, muchos de ellos estarán cursando, promediando estudios universitarios, el repudio a la dictadura era absolutamente generalizado, y frente a que le poníamos relatos nosotros, le poníamos relatos ya explicados de la distinta forma de interpretación de la dictadura, relatos que tengan que ver
con el genocidio o con la participación civil de actores civiles en el genocidio eran los más elegidos por los chicos. Cuando ellos tenían que hablar sin ningún tipo de condicionamiento, aparecían miradas de los desaparecidos, como por ejemplo los que pensaban distinto, los que tenían una idea, los que militaban en partidos políticos, como la figura partido político, que es muy del presente y no del pasado, a lo que dice Daniel y que trabajó Daniel central, pensar el pasado en función de la construcción del presente. El pasado en sí mismo, podemos decir, no existe, existe. Son infinita cantidad de cosas. Uno reconstruye algunas de las cosas y las reconstruye también en función de la mirada del presente. Los chicos reconstruían en función de su mirada de la democracia actual lo que era la lucha, lo que eran los desaparecidos, lo que era la crítica. Entonces, sin ningún tipo de contenido o casi ningún tipo de contenido histórico. Entonces, por ejemplo, a la hora de pensar quiénes eran los que habían provocado todas esas muertes, los militares o las Fuerzas Armadas tenían un papel absolutamente predominante. ¿Quiénes eran los responsables de lo que pasó? Nos dijimos las muertes para ver si podían aparecer otros actores. Más del 80% decían solamente militares o Fuerzas Armadas. Todo lo que sea empresarios, medios de comunicación, Iglesia Católica, sociedad en su conjunto, era un porcentaje absolutamente menor, inferior al 10%. Tenía, por ejemplo, un porcentaje mayor el gobierno anterior a la dictadura, ¿no? Todo ese relato que existe acerca del caos del gobierno de Isabel y del último peronismo provocó la dictadura. Pero la presencia civil o la presencia de factores económicos era bastante poco significativa a la hora de los chicos de elegir eso. Entonces había un repudio construido en base a una cantidad de cosas que uno podía cuestionar de a qué nos lleva ese repudio y cómo se articula con el presente. ¿Por qué tomo este relato de los que hablan de la infectadura? Porque también dentro de ese grupo para mucha gente que repudia la dictadura y que piensa la dictadura de la misma forma que puede pensar el peronismo o que puede pensar en este momento, el Estado otra vez contra los individuos, el Estado otra vez contra las libertades individuales. Por eso parece fundamental que un repudio a la dictadura puede terminar siendo un triunfo absoluto ideológico de la dictadura. Porque esa gramática de los derechos individuales arrasados por el Estado, ¿sí?, lo pone al repudio de la dictadura cincelado en los intereses norteamericanos en la Guerra Fría. Así, a ese punto puede pasar, donde los individuos son censurados, perseguidos, les cobran demasiados impuestos, ¿sí? Y los derechos humanos pasan a estar acotados, ¿sí?, solo a la exigencia del Estado que cumpla la ley, ¿no? Al Estado que produce excesos. En el primer prólogo de Sábato, o de todo lo que formaron la CONADEP, o solo Sábato, de Nunca Más, está clara esa mirada. El gran dilema con la dictadura no es la represión, no son los motivos de esa represión, sino el no cumplimiento de la ley. Se pone como ejemplo a Italia, que había eliminado las Brigadas Rojas sin un desaparecido, sin un torturado. Ese era el tema, ese era el límite también a un legado que se quería cincelar o que sería limitar de los organismos de derechos humanos. Entonces, la democracia construida sobre ciudadanos libres, carentes de épicas generales, carentes de pulsiones políticas, individuos liberales que nos conectamos con los otros en la medida de la tolerancia y no de la empatía. Bueno, eso también es parte de la democracia que nosotros heredamos en el 83. La capacidad de nosotros de ver los links de los problemas actuales que tenemos con la dictadura implica sí o sí una relectura acerca de lo que fue el pasado dictatorial y ponernos como objetivo no solamente el repudio, sí, generalizado que existe, como no existe en otros países, sino en las características de ese repudio. Entonces, si la dictadura fue un genocidio en el sentido de una matanza planificada por nuestras clases dominantes y poderes corporativos, ¿sí?, para destruir determinados vínculos sociales, para destruir solidaridades, ¿sí?, para destruir luchas, para destruir relaciones de cooperación, para destruir socialmente y económicamente una Argentina que tenía una distribución del ingreso y un nivel de consumo logrado a partir del primer peronismo que era único en América Latina y único en el tercer mundo. Bueno, en el marco y en la reivindicación del libre comercio y del libre mercado, ahí encontramos otra cosa. Nosotros también, los que hemos militado y los que hemos estudiado, también hemos sido víctimas de los discursos que construimos sobre nosotros mismos y la dictadura. ¿En qué sentido lo digo? De que nosotros decimos, inclusive usando también la extraordinaria y maravillosa carta de Walsh, que logró ver una cantidad gigante de cosas al solo primer año, ¿sí?, porque había que decir cosas en el 24 de marzo del 77, que son mucho más fáciles de decirlas ahora, en el sentido de que la dictadura se presenta a sí misma, y sobre todo para los que no la vivieron no pueden constatarlo, que la dictadura se presenta a sí misma como un gobierno que viene a reprimir o a impedir el comunismo o a impedir, digamos, el triunfo revolucionario de los grupos armados. Yo les recomiendo a los que les interese que busquen, que todavía, bueno, existía, creo que sigue existiendo en las redes, un maravilloso, entre comillas digo maravilloso, discurso de Videla el 25 de mayo de 1976, a 2 meses de asumir la dictadura y a 3 años del triunfo de la Asunción de Cámpora, ¿sí?
donde Videla habla 40 minutos y hace un repaso del gobierno militar, hace un repaso de los objetivos, hace un repaso de la tarea que vinieron a venir, habla de Cámpora, habla de Perón, y les puedo asegurar que la lucha contra lo que ellos llamaban la subversión y la lucha contra el terrorismo ocupa un lugar menor. El tema económico, el tema de ayudar a los empresarios que puedan ser más productivos, a terminar con el poder sindical, ocupa un lugar enorme. No es algo que uno devela después y que dice, bueno, vamos a mostrarles a nuestros chicos de que la dictadura vino para esto. No, lo dicen ellos mismos. Lo dicen ellos mismos en los primeros discursos. Lo que pasa es que uno también construido desde una lógica de lucha a principios de los 80, hemos terminado de creer también de que los militares ocultaban mucho más de lo que realmente ocultaban esos verdaderos objetivos que uno trata siempre de mostrar detrás de esa represión. Entonces, desde una mirada sí es mucho más posible ver a un Estado que nos suprime determinadas libertades individuales como un Estado que nos está protegiendo, como un Estado que nos llama a reconstruir vínculos solidarios, como un Estado que nos llama a ser una ciudadanía activa, como un Estado que nos está cuidando que no nos mate el coronavirus, ¿sí? Pero todo eso se puede construir en la medida que no fetichicemos el pasado. Acá yo quiero contarles algo que yo hago, porque también soy docente en escuela secundaria y siempre me gusta contarlo, hace 23 años que hoy soy docente de escuela media, que en algunos cursos, yo cuando puedo llegar a pensar el tema de la fetichización de la memoria, estoy en un colegio donde generalmente hay una mirada sobre el peronismo, sobre el primer peronismo muy vinculada a relacionarlo con el fascismo como el nazismo, le muestro imágenes de los Juegos Olímpicos de Berlín, de los nazismos del 36, y les muestro los Juegos Evita del primer peronismo, donde hay gente con antorchas, con bandera caminando. Y le digo, ven, fascismo y fascismo. Eso es contrabando ideológico puro. Le estoy fetichizando algo. ¿Qué le estoy mostrando? Gente que está caminando, marchando por un evento deportivo. ¿Dónde ven el fascismo ahí? El fascismo no tiene que ver con que gente haya marchado junta, sino tiene que ver con una cantidad de otros contenidos. Y eso realmente es muy potente, porque los chicos quedan desconcertados, porque si viene otro profesor y le dice eso es fascismo, y lo compran. ¿Por qué lo compran? Porque la gente caminando junta, marchando junta, cantando lo mismo, eso es fascismo. ¿Sí? Como decía un intelectual argentino, Sebrilli, decía que ve 10 personas juntas y piensa que eso es fascismo. 10 personas hablando lo mismo, cantando, diciendo lo mismo. Bueno, entonces bajo ese paradigma liberal, construir la dictadura bajo ese paradigma liberal es un problema. Porque también los organismos, las marchas de derechos humanos, somos decenas de miles cantando las mismas canciones. Y también algunos pueden ver totalitarismo en eso. Entonces, me parece que hay que ser muy, muy cuidadosos ideológicamente en el sentido de tratar de entender cómo se constituye ese repudio. Yo con ese trabajo que hicimos sobre 1.300 chicos también les preguntamos, nos interesaba saber, porque también hay toda una tradición que me parece que se repite quizás en algunos centros de memoria, de hacer mucho hincapié en determinado tipo de relato, y hay como una visión que yo siempre criticó, o diría así entre comillas progresista, de que no importa tanto las fechas y los lugares de la historia, no importa entender los procesos. Entonces nos tomamos el trabajo de preguntarles a los chicos en qué año empezó la dictadura, en qué año terminó, si conocen algún nombre de los que dirigieron el proceso militar, si conocen algunos nombres de represores, si conocen nombres de desaparecidos célebres. Y la verdad que el desconocimiento era altísimo, altísimo. Podían representarse, podían decir una cantidad de cosas, podían reproducir una cantidad de relatos, pero en cantidad de datos no lo podían enfocar en la historia concreta. Si uno quiere decir Revolución Libertadora, de Calcenta, todo eso, ¿dónde está la dictadura dentro de todo eso? Bueno, eso es muy difícil construirlo sin un aprendizaje histórico que nos ponga en tiempo y en lugar, y que me parece que hay mucho de todo eso. Lo otro que les quería decir con eso es el tema generacional del que me dijo Daniel, hablamos con Daniel de que yo hablaba hace un poquito, porque una de las cosas que yo hago también en la escuela secundaria es cada tanto les pregunto a los chicos, porque me parece que es un buen piso para empezar, que piensen en su primer recuerdo político histórico que tengan. En el primer recuerdo político histórico que tengan. Nacional e internacional, no los quiero limitar con eso. Casualmente, en general cuando pregunto eso, la mayoría proponen algo que generalmente tiene que ver con algún hecho impactante que haya pasado en Argentina cuando ellos eran chicos. Y ahí se construyen generaciones y se construyen miradas, porque yo me quedaba pensando en algo que decía Dani. Para nosotros la dictadura, y cuando digo para nosotros digo los que tenemos como Dani 52 años, para la generación nuestra, los que tienen entre 50, 55, 48 años, la dictadura es nuestra infancia, nuestra primera adolescencia, la guerra de Malvinas, nuestros 14 años, la transición a la democracia, 14, 15, 16 años. Nuestra generación está parida por la transición a la democracia. Nuestra generación, nuestro curso en los colegios que fuimos al mismo colegio público, se discutía sobre política, se discutía sobre la dictadura, ¿sí? No, y aparecían los que eran los hijos de padres que estaban a favor de la dictadura y que ponían algunos reparos, los que eran alfonsinistas medio pro dictadura, los que eran alfonsinistas más progres, los poquitos que eran peronistas en esa escuela pública de clase media. Ahí estaba todo. Pero la transición a la democracia y la dictadura
tenía, en términos de lo que diría Alejandra, tenía encarnación en nosotros. No somos de la generación de los desaparecidos, somos más chicos, pero la dictadura parió nuestra vida en la política. Bueno, hoy tenemos una cantidad de chicos que no solo que no vivieron la dictadura, sino que no tienen ningún recuerdo vivencial sobre ninguna de las etapas que nos marcaba a nosotros, nos marcó la obediencia a vida, cierta esperanza con el alfonsinismo, la decepción del alfonsinismo, el palazo y el masazo que fueron los 10 años de Menem. Hoy hay un montón de chicos que van a entrar a la universidad que no tienen la menor idea de quién fue Menem. En ese sentido, lo que les quiero contar es que hace unos años eran los chicos que decían en el 2001, el primer recuerdo, y me acuerdo de las cacerolas, me acuerdo de mi hijo se quedó sin laburo, me acuerdo de esto, me acuerdo del otro. 2001 tenían, entre los que tenían 5 y los que tenían 8 años. Y les quiero contar que hoy estoy con cursos de chicos del secundario que en 2 años van a estar en la universidad y que su primer recuerdo es la muerte de Néstor Kirchner. Su primer recuerdo en la política. No saben quién fue Alfonsín, no saben quién fue Menem, no saben quién fue de la Rúa, no tienen ningún recuerdo del 2001, solo lo que le contaron los padres. No tienen ningún recuerdo del primer gobierno de Kirchner. No tienen ningún recuerdo de los primeros años de Cristina. Y esos chicos en 2 años van a estar en la universidad. No estoy diciendo, por supuesto, como un problema. Estoy diciendo como un problema para nosotros. Un problema para nosotros de que nosotros le mostramos y le decimos las mismas cosas a distintas generaciones que les pasaron cosas diferentes. ¿Qué se le representa a la dictadura a un chico que su primer recuerdo de la muerte de Néstor Kirchner? ¿Qué se le representa a la dictadura? Es algo como podría ser para mí el golpe del 30, no sé, o el golpe del 55, ¿no? Pero ahí sí es importante todo el trabajo que se hizo durante los 12 años de kirchnerismo sobre todo, que tiene que ver que cuando uno da clases, hay temas que importan más, importan menos, la dictadura siempre genera silencio, la dictadura siempre genera tensión. A pesar de que son chicos que no vivieron la dictadura, no vivieron Alfonsín, no vivieron Menem, no vivieron el 2001 y no vivieron el primer gobierno, y no vivieron el gobierno de Néstor Kirchner, el primero no el único. Entonces, me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son las agendas de estos pibes? ¿Cuáles son las miradas sobre la democracia de estos pibes? ¿Están imbuidos con una mirada neoliberal? ¿Compraron, formatearon desde el neoliberalismo su repudio de la dictadura? ¿Solo dicen los que pensaban distinto? ¿Pueden decir algo más? Bueno, nuestro trabajo es eso. Y hasta podemos estirarnos un poquito más. Tengo la característica, bueno, Salomé acá también tiene hijos más o menos de la edad de los míos. Tengo mellizos de 4 años. Y el otro día hablando con un compañero me decía, la generación de los pandemials. Me decía, me pareció extraordinaria la frase, ¿no? Porque me decía, claro, los chicos que hoy tienen entre 3, 4, 5, 6, 7 años, no digo los que ya están en la PlayStation, en las tablets, su primer recuerdo, que va a ser muy temprano, porque los que sean 2001 son los que tenían 8 o 7 años en el 2001, esto va a ser un recuerdo más temprano, su primer recuerdo social y político va a ser el coronavirus, va a ser la pandemia, va a ser el encierro, va a ser Alberto Fernández hablándonos toda la semana o cada 15 días escuchando en la televisión de la casa. ¿Sí? Independientemente de la ideología y de lo que diga cada uno, van a estar formateados por eso. Los chicos se van a acordar del coronavirus como su primer recuerdo vinculado a la enfermedad, vinculado al encierro, vinculado al barbijo y vinculado al quiebre de cierta vínculo o al restablecimiento de otros vínculos también, ¿no? O a la potenciación de otros vínculos. Entonces me parece que todo eso nos obliga a que la memoria no se convierta en esto un poco que dice Daniel. No es, ya sé que ninguno de los que están acá, que trabajan en la ESMA, tienen esa mirada totalmente cosificada de museo y creo que se han hecho cosas extraordinarias con los sitios de memoria. ¿Sí? Pero me parece que tenemos que tener este desafío que no se acaba nunca. Porque cada vez que vienen los chicos de los colegios o que vienen al Museo de la ESMA, que es lo que yo conozco y lo que yo siempre, todos los años llevo a alumnos míos, siempre tiene que ser la pregunta, y bueno, estos pibes que se acuerdan, ¿dónde empiezan sus recuerdos? Y cómo rearticulan ese pasado en ese presente. Bueno, eso es un poco las cosas que quería aportar, pero quiero terminar con algo que no lo tenía pensado, pero cuando dijo Daniel, que es algo que también son sentidos comunes que repetimos nosotros, que los defiendo, pero que también a veces los podemos cuestionar, que pensar la dictadura como un año fundacional, porque toda la investigación académica, histórica, progresista, izquierda o comprometida, ha pensado como clivaje, como fundación. No estoy negando en absoluto eso, fundación en lo cultural, en lo político, en lo económico, pero también quizás a veces nos quedamos y reiteramos eso y no pensamos otras fundaciones que hubo también después de democracia. Y por esto quiero contar una cosa que me comentó en un libro de entrevistas que hice por los 30 años de democracia, una compañera nuestra que estuvo 18 meses detenida en la ESMA, que es Graciela D'Aleo, la Vicky, y que nos contaba, ella tuvo la particularidad de estar presa durante el gobierno de Alfonsín, se tuvo que exiliar a Uruguay, ¿sí? Estuvo en el 83 en Argentina, volvió al exilio, 84, se fue, ¿sí? Después tuvo un pequeño periodo que estuvo presa acá, se tuvo que ir a Uruguay, vuelve de Uruguay en el 95, pero tiene una vuelta leve en el año 93. ¿Qué les quiero contar con esto? Que cuando yo trato de hablar con Graciela D'Aleo en términos de clivaje, de corte, me dice, mira, yo cuando volví en el 84 no vi una sociedad tan diferente de la que habíamos dejado cuando nos fuimos. Cuando la vi realmente diferente es cuando volví en el 93. Cuando un montón de compañeros míos hablaban de consumo, hablaban de las cosas que se iban a comprar, la sociedad ya permeaba por el menemismo. Y me hizo un clic y digo, a ver si nosotros repetimos demasiado eso, de la fundación de la dictadura, que en muchísimos puntos es, y sobre todo en lo económico-social, que es lo menos contado,
¿sí? Pero para esta persona militante que piensa el pasado, que piensa el presente, que ha dedicado toda su vida adulta a la militancia del pensamiento, decía, ojo que yo la sensación que tengo cuando vuelvo a la Argentina 2 veces, 84-93, me impactó mucho más las transformaciones culturales del 93 con el menemismo que la del 84 cuando dio después la dictadura. Entonces me parece que son cosas que nos tienen que permanentemente movilizar, pensar y no quedarnos en lugares comunes. Bueno, esto es todo. Y les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Guillermo. Estoy teniendo un rebote en el sonido, voy a ver si lo puedo solucionar. ¿Ahí me escuchan bien? De acuerdo. Bueno, gracias Guillermo, gracias Daniel por esta instancia. Creo que yo que abre un debate, más que cuando estábamos pensando en organizar esta charla, pensábamos que iba a haber más preguntas que certezas, que estamos en una instancia en la que es bastante difícil definir qué es lo que vamos a hacer, pero creo que han salido algunos disparadores muy interesantes que nos van a permitir seguir trabajando cada uno y cada una de desde nuestros espacios estas temáticas y esta problemática. Pero bueno, no quiero hacer esto mucho más extenso, la idea es que podamos abrir una instancia de responder algunas de las preguntas de quienes estuvieron escuchando muy atentamente hasta recién, a todos y todas los que estuvieron hablando. Tenemos, la verdad, un montón de gente, más de 350 personas participando, si no me equivoco, y tenemos algunas preguntas. Algunas son generales y otras son para algunos de ustedes en particular. Voy a empezar por una pregunta para vos, Daniel. Pregunta, ¿no cree que hacer tanto hincapié en la fecha del golpe desde los discursos políticos o desde los medios masivos no tiende a solapar en cierta forma la idea de práctica social genocida como proceso? A ver, creo que podría hacerlo o no. Me parece que no pasa por centrarse en la fecha, sino que pasa por qué tipo de narración construimos. ¿Sí? Me parece que lo importante es entender que tanto el uso de las fechas, el uso de las imágenes, el uso de los conceptos, y eso lo discutimos muchísimo en relación a toda la batalla judicial y política por calificar los hechos como genocidio, no tiene que ver tanto con si uso esta palabra o no uso esta palabra, si pongo el 24 de marzo, si pongo otro momento, el inicio del operativo Independencia como momento inicial, sino que tiene que ver con qué tipo de narración armo con eso. Entonces me parece que el tema central y que conecta con la pregunta es, lo importante es comprender que se trata de un proceso. Lo importante es comprender que los procesos genocidas no pueden ocurrir de un día para el otro, y ahí la herramienta nos la dan los propios genocidas, ¿sí? Que llamaron a lo que hicieron proceso, o sea, tenían clarísimo que esto se expresaba en el tiempo, y muy bueno, y coincido lo que plantea Guillermo, un proceso que no termina el 10 de diciembre del 83, y que tiene un momento también fundante en los 90, pero a su vez de reorganización nacional, ¿sí? Que es una discusión muy fuerte incluso en los propios juicios, ¿sí? Porque toda la discusión alrededor de genocidio es si lo que se quería era una reorganización política o si se apuntaba a todo el grupo nacional, y en los propios documentos militares, no solo en la denominación de proceso de reorganización nacional, en el proyecto político de Díaz Besone que desarrolla desde el Ministerio de Planificación, está muy claro en los documentos militares del 77, del 79, en el reglamento de operaciones psicológicas del 68, está siempre claro que el objetivo es el conjunto de la población argentina, que el objetivo de esa transformación, de esa reorganización, es cambiar los lazos sociales en el conjunto de la población argentina, ¿no? Y que, por supuesto, me parece que lo central es apuntar a esta cuestión de proceso y poder observar que ese proceso no empieza el 24 de marzo y no termina el 10 de diciembre del 83. ¿Sí? Que ese proceso empieza mucho antes. Yo creo que uno puede poner un punto fundante quizás muy atrás en el golpe del 55, como para empezar a pensar dónde empieza una transformación y diseño de ese proceso, y que va jugando distintas etapas, y tampoco tiene punto de final en el 83, y es muy interesante lo que decía Guillermo, de la sensación de Vicky Daleo, de decir, el terror fue condición de posibilidad de transformaciones sociales que llevaron más tiempo, ¿sí? Y que llevaron más tiempo y que requirieron otras cosas, que sin el terror quizás no hubiesen sido posibles. Por lo tanto es un punto, la dictadura y el genocidio es un punto de definición, pero sin embargo se requirieron otras cosas también para llegar a ese ciudadano emprendedor
primero de los 90 que compra cosas, pero después uno incluso diría del macrismo, digamos, ¿no? Que se le recomienda que alquile el fondo de su casa y que aprenda cómo salir solo en la vida y transformar en emprendedor, y donde se quiebra todo lazo posible con el otro, a modos que ni siquiera el menemismo había quebrado, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí es interesante ver esto de proceso para ver las articulaciones. Bueno, conectando justamente con esto último que decías, Daniel, paso a la siguiente pregunta, que es en este caso para Guillermo, que es ¿cómo reformateamos la matriz del sentido común liberal? ¿Cómo deconstruirlo? Estás haciendo una tremenda pregunta. ¿Sí? No, a mí me parece que una de las cosas que yo creo que tuve cierto éxito es encontrar dónde están las matrices ideológicas y explicitarlas, ¿no? Encontrar los núcleos de sentido ideológico, ¿no? Cuando uno puede explicar cuál es el núcleo de sentido del liberalismo, cuál es el núcleo de sentido, todas las personas, no solo los chicos, pueden ubicar sus apreciaciones, sus representaciones, cuando hay la voluntad de construir eso, pueden ubicarlas dentro del núcleo de sentidos ideológicos, cuando pueden ideologizar sus propios pensamientos, sus propias acciones. Me parece que es eso, me parece que la tarea cultural militante es lograr ideologizar las propias representaciones, ¿no? Lograr poner en términos ideológicos. Mira, lo que vos estás mirando tiene que ver con esta y otra mirada, está articulada con este y el otro. Me parece que ahí se puede desarmar, se desarma la gente que tiene otros valores éticos. Se desarma porque también hay que el límite sea la ética y que no el límite sea una representación impuesta. ¿Por qué digo lo que quiero decir? Porque un pibe que es absolutamente solidario, que está de acuerdo con una asignación universal por hijo, que le impacta en su cuerpo, en términos de lo que decía Alejandra, que haya chicos durmiendo en la calle y todo eso, pero que puede votar a Macri o que puede repetir un montón de representaciones sobre el macrismo, lo que hay que hacer es lograr que entienda que determinadas representaciones que él tiene, que responden a determinadas cosas, que van en contra de su mirada y su valor y su ética también. Eso cuando se produce eso, después están los que no les importa, carajos eso. Entonces ahí porque también hay que entender, no es que toda la gente es buena, no es que toda la gente tiene buenos valores, ¿sí? Eso no lo podemos definir nosotros, nos excede totalmente a nosotros. Hay una cantidad de gente que tiene valores totalmente encontrados con lo que podemos tener nosotros y donde lo ideológico ahí va en compatibilización. Pero me parece que siempre es encontrar los núcleos ideológicos de las representaciones que se tienen. Me parece que es el trabajo que hay que hacer, que yo me trato de hacer en las discusiones que tengo y que en las clases que tengo también, encontrar, bueno, cuál es el núcleo de sentido del liberalismo, cuál es el núcleo de una mirada más del Estado protector, cuál es el núcleo de sentido de otros pensamientos, ¿no? ¿Dónde están las cosas nucleares de las cosas? Cómo encontrar el núcleo de la célula. Me parece que eso ayuda muchísimo a acomodar. Bueno, muy bien. Es individualista. En un punto, es una estrategia que de lugares donde uno está, qué sé yo, sí. Siempre que hablamos de liberalismo, siempre aparece la beta del individualismo ahí, aunque queramos escapar. Pregunta para cualquiera. Leyendo la pregunta puedo dar una respuesta más acabada. ¿Qué herramientas tenemos, además de la ley, para no caer en una disputa que pueda ser leída como una actualización de la teoría de los dos demonios? A ver, yo la conectaría exactamente con lo que estaba diciendo Guillermo, porque la pregunta dice aparte de la ley, yo diría la ley no. Digamos, la ley no. Las disputas por estos núcleos de sentido que hablaba Guillermo no se resuelven con la ley, no se resuelven con la norma, porque tienen que ver con cómo nosotros podemos conectar representaciones de la realidad. Entonces me parece que lo que hay que hacer es ir al corazón de muchos de estos núcleos de sentido para en muchos casos poder mostrar sus contradicciones, poder mostrar qué es aquello que esconden. Sí, a mí me parece que la operación más perversa de las lógicas de los dos demonios es que al mismo tiempo igualan dos prácticas cualitativamente distintas, ¿sí? Que eran las acciones de los genocidas con las acciones de los grupos insurgentes de izquierda, que más allá de nuestra calificación de cada una de esas acciones o de ese conjunto, son dos tipos de práctica absoluta y cualitativamente distintos, y aparecen los dos articulados bajo el concepto violencia o violencia política, y a su vez esconde, invisibiliza las formas de violencia estructural, ¿sí? Que son las condiciones de emergencia y de posibilidad de esto a lo que llaman violencia. Entonces me parece que parte del elemento central para combatir con cualquier lógica de los dos demonios es poder desarmar esa estructura de sentido, poder desarmar la equiparación de dos prácticas que no tienen nada que ver ni en lo que hacen, ni para qué lo hacen, ni con qué objetivo lo hacen, ni qué consecuencias generan,
y a su vez iluminar un tercer conjunto de prácticas que siempre aparecen afuera de la ecuación, ¿sí? Que es cómo se organiza estructuralmente la sociedad. Pero me parece que es una disputa por la cabeza de las personas, ¿sí? O sea, y eso no se puede resolver con la ley. Se resuelve en la línea que decía Guillermo, de encontrar esos núcleos de sentido y problematizarlos, ¿sí? Poder mostrar algunos de sus problemas y poder mostrar sobre todo qué están buscando, porque muchas veces uno puede participar de ese núcleo de sentido sin entenderlo, ¿sí? Y sin terminar de darse cuenta a dónde conduce, ¿sí? Yo no estoy convencido de que la gran mayoría de la gente que sale a defender con una banderita argentina los intereses de fugadores de divisas, millonarios fugadores de divisas, como el caso de Vicentín, tengan muy claro qué núcleo de sentido están construyendo, tengan muy claro que ellos no tienen nada que ver con la situación de Vicentín, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay esas lógicas de operación, de equiparación, de lo que no es igual, o de invisibilización de elementos que permiten comprender eso. Bueno, es toda una disputa por el sentido, ¿sí? Me parece que no es la ley y además no hay que enojarse, ¿sí? Me parece que las disputas por el sentido no se resuelven despreciando a los demás, no comprendiendo desde dónde lo plantean, sino que se resuelven tratando de desarmar con paciencia esos núcleos de sentido o complejizarlos. Sí. Hola. ¿Puedo hacer un comentario quiero hacer un comentario, si me permiten, para volver un poco la discusión a lo que es la convocatoria de este encuentro. Yo coincido completamente en lo que vos decís sobre estas disputas de sentidos, pero solamente contar para volver al poder de los lugares de memoria, de los sitios de memoria, en donde se demuestra cabalmente lo que sucedió. En el museo vienen personas con un prejuicio, ¿no? Han venido en estos años a tratar de verificar su propia postura con respecto a su teoría de los dos demonios, ¿no? Como venían, pero que en la Argentina hubo una guerra, que no es tan así el tema de los desaparecidos. Pero el poder, ¿no? Que tiene el lugar del aquí se torturó, aquí estuvieron recluidos, aquí se planificaron los vuelos de la muerte, aquí nacieron niños y niñas de las mujeres en cautiverio. Tiene una contundencia brutal, volviendo, ¿no? a poder poner cuál es el lugar pedagógico o de construcción de sentidos, ¿no? Que tienen estos espacios en esta discusión o en este debate que estamos teniendo desde el presente, donde aparece Vicentín. Digamos, a la gente le explica por la televisión de que son millonarios fugadores y se lo explica, y si no hay algo ahí de construcción de este núcleo de sentido, no le va a entrar, digamos, por dónde se construye el núcleo de sentido. Creo que los espacios de memoria tenemos que pensarnos con esa posibilidad, ¿no? Más allá de los recursos que utilicemos, cómo son esas narraciones, es lo que digo, cómo se construyen desde el presente. Yo creo que hoy los espacios tienen determinadas maneras de narrar, de mostrar, pero que si es necesario hay que sacar todo de nuevo y volverlo a hacer con lo que exige el presente, habría que hacerlo. Creo que esa es la inteligencia que podemos tener. No sé si lo quise traer esta discusión que están haciendo a la problemática real de lo que podemos hacer desde los sitios de memoria, conectando con ese pasado que va cambiando y siendo dinámica. Yo cuando en el museo, muchos que lo conocen, hay un video donde se narra todo el plan económico de Martínez de Hoz, solo con 2 o 3 palabras, y donde se dicen cuánto bajó la industria, la patria financiera, etcétera, y lo miraba en estos años, se decía cualquier vínculo con el presente no es casualidad, pero yo no sé si los chicos y las chicas que veían eso unían
que lo que pasó en la dictadura es lo mismo que estaba pasando acá con el plan económico. No lo sé, no puedo medir eso. Sí puedo sentir que, como vos decías con Guillermo, con el tema de los recuerdos, quiero imaginar que alguna luz, alguna imagen, algún sonido, algún recorrido en algún momento les va a resonar en su historia, ¿no? Digamos, los sitios no son verdades reveladas que van a construir ciudadanos inteligentes, progresistas, como que no son mágicos, pero tienen, me parece, ese valor de la contundencia de que se puede narrar, pasó, ocurrió, y la gente no sale dudando de lo que ocurrió. No sé si sale con todas las herramientas para reflexionar todo lo que están planteando ustedes, ¿no? Pero eso era un poco lo que quería traer justamente a esta discusión con respecto a los sitios. Bien. Antes de seguir, igual ya estamos acercándonos al cierre. La idea es habilitar un par de preguntas más y después hacer un cierre acompañados por la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Natalia Barreiro, que se quedó acompañándonos acá. Pero quería despedir a Guillermo Levi, que tiene que ir a cumplir su función docente en este momento. Así que, Guillermo, muchísimas gracias por haber estado en este primer encuentro docente virtual y seguramente nos reencontraremos pronto en otras actividades, bueno, sean de estas características o presenciales, esperemos que pronto. Ojalá que presenciales. Yo también les quiero agradecer mucho. Bueno, supongo que ojalá que les haya servido a toda la gente que está escuchándolo, y bueno, y que haya sido útil. A mí la verdad que siempre estar en estos espacios me parece un compromiso, me emociona y me gusta compartirlo con ustedes, así que cuando necesiten. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con algunas preguntas más que nos han dejado. Daniel, preguntan si podrías ampliar un poco el concepto de genocidio como lo haces en tus libros. Pero para eso están los libros. Pero bueno, no, una cuestión breve, decimos, sobre todo para no tomarlo, porque cualquier cosa se puede transformar en fetiche y el concepto de genocidio también. Digamos, ¿no? Y entonces, por eso decía que el tema no es tanto la palabra, sino lo que la sociedad argentina pudo hacer con esa palabra, porque en otros lugares no funcionó así, que es lo que habilitó en Argentina la perspectiva de genocidio fue pensar estas formas de quebrar esto que analizaba Guillermo, de una individualista del Estado del individuo como forma de concebir lo que ocurrió, que es militares malvados que toman el poder para no dejarnos expresarnos y impedirnos el ejercicio de nuestros derechos individuales. ¿Sí? Me parece que lo que está detrás de la perspectiva de genocidio, que habla de la destrucción de un grupo, de la sistematicidad en ese proceso de destrucción de un grupo, y que ese grupo es el intento de reorganizar la identidad nacional argentina, me parece que eso resultó muy potente para pensar esto de acá no hay malvados, acá no hay locura y acá no hay solamente una cuestión de perseguir a los individuos que piensan distinto, ¿sí? Sino que lo que hubo fue un rediseño de la sociedad. ¿Sí? Me parece que esa es la mayor potencia, que bueno, en Argentina lo llamamos genocidio, ¿sí? Vino bien porque el autor del concepto de genocidio, Lemkin, lo pensaba así, porque nos permite conectar con otras experiencias históricas y eso nos dio mucha riqueza. La lucha contra la impunidad en la Argentina hubiese sido mucho más difícil sin esa consigna muy temprana del fin de la dictadura de cómo a los nazis les va a pasar, ¿sí? Y esto de conectar en una comparación con el nazismo le dio muchísima potencia tanto a pensar los efectos sociales de un genocidio como a la hora de luchar contra la impunidad. Entonces diría, bueno, me parece que hay que pensar esas cosas, qué caminos a veces nos abren la complejización, nos abren poner en cuestión los sentidos comunes, y no quedarnos enamorados y fetichizar ciertas palabras, porque bueno, lo que funcionó hoy no necesariamente funciona mañana, lo que funcionó en un lugar no necesariamente funciona en el otro, y creo que vale absolutamente para el presente. Si yo estaba toda esta semana, que bueno, en realidad lo vengo haciendo desde marzo, pero fue muy fuerte esta semana, pensando algunas cuestiones de cómo algunas representaciones erróneas de lo que nos está pasando con la pandemia nos está generando problemas políticos a la hora de las medidas sanitarias que hay que tomar, y estaba cuestionando esta lógica de las fases y de que retrocedemos y por ahí
pensar en que no está expresando bien lo que nos pasa y no nos permite hacernos cargo de eso. Entonces me parece que en ese sentido pienso lo de genocidio fue muy potente, muy temprano. Guillermo mencionaba, yo creo que el primero que lo ve con esa claridad es Rodolfo Walsh, no solo porque usa el término, sino porque además ve todo lo que está detrás de ese término, lo usa en ese sentido, cuando les dice a los propios militares a un año del golpe, ustedes vinieron a transformar la Argentina, en el plan económico se debe buscar el motivo de lo que están haciendo, digamos, ¿no? Me parece que eso es muy profundo y eso es lo que está detrás de la mirada de genocidio. Entonces me parece que hay que pensarlo desde ese lugar de cómo podemos desafiar núcleos de sentido y cómo a veces las palabras nos sirven para condensar representaciones, ¿sí? Pero que en la realidad lo que importa son esas narraciones que nos construimos de nuestra propia historia, ¿no? Hay muchísimas preguntas, no vamos a poder llegar a responderlas todas, pero sí las vamos a conservar. Te voy a reenviar, Daniel, las que estuvieron dirigidas a vos para que las tengas y también tenerlas en consideración para los futuros encuentros que hagamos como parte del corpus que nos permite pensar temas para los próximos encuentros. Pero voy a cerrar con una pregunta que me parece que está bien pensando en la temática y la problemática que nos convoca hoy, que es ¿qué perfiles profesionales se necesitan como puentes entre las escuelas y los sitios de memoria? ¿Qué perfiles profesionales Claro. se necesitan como puentes? Yo creo que lo respondí a Alejandra en realidad. Me parece que el puente es fundamentalmente el docente, ¿sí? Me parece que la escuela, y esto es importantísimo, sobre todo teniendo tantos docentes que nos estén escuchando, ¿no? La escuela es de los pocos espacios que quedan de construcción de lazo social. ¿Sí? Venimos de una sociedad que nos ha encerrado cada vez más y nos ha quebrado cada vez más la posibilidad de constituir con otros. Y la escuela, y muy en especial la escuela pública, la escuela en general, en especial la escuela pública, es un ámbito plural, de articulación de lazos, de encuentro con los otros. Y fíjense que en muchos casos, vale mirar ejemplos como los de México, Colombia, son los maestros aquellos que están siendo más perseguidos por un poder hegemónico que busca quebrar ese último espacio de construcción de lazo social, ¿no? Porque la figura del maestro en un pueblo, en una ciudad, en una comunidad, en una villa, es una figura que sigue siendo crucial en su capacidad de construir con el otro, de anudar lazo social, ¿no? Me parece que hay una función central ahí del docente, y que tiene que ver en esta capacidad de construir colectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué perfil profesional es el mediador entre la juventud y un espacio de memoria? Yo diría el docente, y por eso es tan importante el trabajo con los docentes, porque esas representaciones, los docentes las transmiten a sus estudiantes, ¿sí? Las transmiten más o menos conscientemente, y las transmiten no solamente en lo que le dicen, sino en el gesto, en la emoción, en el modo de vincularse, y eso llega muy profundamente, ¿sí? Eso logra interpelar muchas veces cuando es transmitido no solamente como un conocimiento histórico enciclopédico, porque decíamos, para los chicos jóvenes que están hoy circulando su educación, la dictadura es algo así como para mi generación el golpe del 55 o el primer peronismo, algo que está muy lejos de mi espacio vital, ¿sí? Y que parece casi como algo que solamente está en los libros, y me parece que ahí el rol de los docentes en la posibilidad de acercar esas consecuencias al presente a partir de su propia experiencia, de su propia vida, y sobre todo de anudar lazo social en el espacio del aula, me parece que es crucial y que, bueno, que es algo que tenemos que reivindicar. Vivimos un ataque, justamente una de las cosas más tremendas fue, sobre todo 2017, estoy pensando 2016, 2017, una tremenda campaña de agresión al sindicato docente, pero a la propia figura del docente, la persecución de docentes por sacar en los cursos la discusión sobre una nueva desaparición en la Argentina, con el caso de Santiago Maldonado. Me parece que ahí queda muy claro justamente cuál era la potencia de ese espacio y por qué había que atacarlo de esa manera, ¿no? Me parece que defender la figura docente, defenderla del intento de desacreditarlo, del intento de destruir su salario, me parece que ahí hay un compromiso enorme también de los gobiernos, ¿no? Me parece que hay una deuda enorme con nuestros docentes a nivel salarial y que no la remontaría solo al macrismo, ¿sí? Me parece que hay una deuda enorme, cuanto menos de la dictadura para acá,
que es una deuda simbólica y material. Material a nivel de recomponer la situación salarial, es una vergüenza que el salario docente sea el peor salario de la Argentina, y recomponer su figura a nivel simbólico, creo que es central poder recomponer el respeto y el cariño por el docente. Bueno, sí, creo que además el encuentro era para que también pudiéramos dirigirnos de forma directa a los y las docentes, así que gracias, Daniel, por este mensaje que es claro y que además levanta una bandera que los y las docentes han luchado durante muchísimos años para lograr esa reivindicación. A modo de cierre, me gustaría que escucháramos a Natalia Barreiro para que nos cuente un poco, en el marco de lo que estuvimos charlando hoy, cuáles son las políticas posibles desde la Secretaría de Derechos Humanos para tratar estos temas en adelante, también pensando en potencialidades, ¿no? Porque no podemos dar la certeza de nada ahora, salvo que vamos a querer seguir trabajando estos temas. También hemos recibido muchas preguntas respecto de las posibles visitas virtuales de los sitios de memoria o la posibilidad de hacer recorridos virtuales del Museo Sitio de Memoria ESMA. Nosotros estamos en este momento preparando una serie de materiales y contenidos para trabajar con los y las docentes en el aula virtual, de forma tal de poder llegar a los chicos y a las chicas con estos materiales, pero no a través de una visita virtual, porque en consonancia con esto que comentabas, Daniel, nosotros y nosotras no fomentamos esta idea del turismo, del tour del horror, y creemos que hay cosas que se pueden perder en una visita virtual en un espacio como es el Sitio de Memoria ESMA, así que generamos otro tipo de contenidos para llevar a las aulas y esperamos poder hacerlo de forma virtual a la brevedad. Ahora sí, Natalia, te escuchamos. Bueno, gracias, Salomé. Alejandra, por la invitación, Daniel y Guillermo, bueno, a todos quienes y todas quienes nos están escuchando. En esta parte, una reflexión en cuanto a compartir, pero casi la totalidad de lo que se venía planteando. Hay una cuestión muy importante que es el rol que tiene el Estado en cuanto a los sitios de la memoria. Nosotros tenemos más de 600 sitios de memoria en todo el territorio federal. Es un dato a veces desconocido en lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Es una deuda que nos debemos, por lo menos, y que nos vamos a comprometer a trabajar, porque es importante que desde el Estado, desde la Secretaría de Derechos Humanos, y ese es el compromiso del secretario, poder desarrollar todo un material educativo, pedagógico, que esté a disposición y que colabore en esta tarea tan importante que tienen los docentes, ¿no? Porque en esto que se rescataba, y que Daniel, creo que si no me equivoco lo habías mencionado vos, hay muchas maneras de poder abordar desde la escuela, con estudiantes y docentes, todo lo que tiene que ver y lo que representa y lo que significa el último proceso de terrorismo de Estado que tuvimos en el país, pero no limitadamente a eso, sino a todo lo que implica y toda la continuidad que tuvo y la antesala también, ¿no? Y que haciendo siempre, quizás esa es una tarea que también nos debemos como sociedad, porque muchas veces se habla de la consecuencia de la dictadura y no del sentido de la dictadura, ¿no? Porque la dictadura tuvo un plan, tuvo un sentido, tuvo un fin, y que esas consecuencias hoy las estamos viviendo y la padecemos especialmente quienes estamos en los sectores más populares de nuestro país y en toda la patria, ¿no? Entonces, hacer esa relación es un deber que tenemos todos como sociedad, y es algo que se desarrolla con certeza en la escuela, ¿no? Y que
aún debe profundizarse, este lazo que tiene las consecuencias que hoy padecemos todavía de los planes económicos que tuvieron las dictaduras en nuestro país. Y digo que nosotros tenemos más de 600 espacios de la memoria en todo el territorio y tenemos una deuda con dichos espacios porque hoy funcionan muy pocos de ellos. Y esa es una tarea que generalmente queda, digamos, relegada por todo lo que siempre la urgencia que tenemos en el Estado, ¿no? Tantas cuestiones que atender muy urgentes. Hoy nos va a suceder esto, la pandemia va a provocar esto, va a provocar que los desafíos y los propósitos que nos habíamos venido planteando, que se venía planteando incluso el presidente cuando anunció Campo de Mayo, probablemente queden algo postergados porque la situación económica es acuciante y lamentablemente no podemos pensar a veces en poder desarrollar los sitios de memoria como hoy muchos de ellos lo vienen desarrollando, entre ellos el que está en la ESMA, el museo, que es uno de los más importantes por lo que representa. Creo que hay muchísimas herramientas para trabajar en la escuela, los docentes. Hay muchísimo material que está producido, que implica también hacer mucho hincapié en lo que tiene que ver, que creo que hay un punto que sirve mucho para trabajar en el aula, que es sobre las identidades de los desaparecidos, ¿no? Los desaparecidos, de ahí partir de ese lugar del nombre, del rostro, de la historia, de la militancia, de la familia, de la lucha especialmente, porque hay una historia de lucha y desde ese punto, que es uno de los puntos donde se puede partir, pero desde ese punto creo que hay un éxito garantizado en cuanto a hacer un clic muchas veces a quien se está interpelando, que son, ¿no?, los jóvenes, de lo que significó y de lo que significa aún en nuestras vidas, en nuestro pueblo, lo que fue el plan del terrorismo de Estado. Así que acá hay un fuerte compromiso desde la Secretaría de Derechos Humanos de poder generar todas las herramientas posibles para que en adelante se puedan desarrollar en la escuela con estudiantes y docentes estas maneras de poder reflexionar, de poder repensar y de poder ligar lo que tiene que ver no solamente un proceso de memoria, verdad, justicia, sino lo que tiene que ver hoy a lo que nos interesan a los jóvenes, ¿no? Hay un interés en la juventud que la verdad que a mí cuando lo veo me genera mucha gratitud porque hay un interés por el daño ambiental, por la degradación, por la deshumanización. Eso nos tiene que permitir, quizás también partiendo desde un espacio de la memoria, en una visita a un espacio de la memoria, del proceso de la dictadura y terrorismo de Estado, y llegar a ese punto, poder hacer un pivot y poder estar todo el tiempo relacionando el presente con el pasado, porque hay una línea histórica que no hay que perderla, ¿no? Que creo que ahí está el secreto. Y bueno, y no quiero dejar de decir que gracias a los trabajadores y las trabajadoras de los sitios de la memoria, que los invito a que puedan meterse en las redes sociales, porque Orletti, El Atlético, Olimpo, tienen también espacios en las redes, tienen muchas producciones, hay mucho trabajo ahí de ellos, ¿no? Y que tratan y que aportan a toda la tarea que tienen los docentes. Así que los invito a que puedan ingresar en ese lugar y ahí seguramente van a encontrar mucho material interesante para poder trabajar. Yo soy un poco más, digamos, tengo más expectativas, creo que no dentro de mucho vamos a poder empezar nuevamente a recorrer incertidumbre, por supuesto, no tenemos, ¿no?, una fecha exacta, pero creo que nuevamente vamos a poder empezar a tener estas visitas, a tener los espacios abiertos y este es un momento también para la reflexión, ¿no? Y que creo que indagando ahí en todos estos lugares se va a encontrar mucho material para poder trabajarlo en el aula virtual, que hoy tenemos por lo menos para lo que es el AMBA y Gran Buenos Aires seguro en algún tiempito más y para por ahí el resto del territorio prontamente en las clases. Así que yo agradecida por la invitación con Alejandra, hemos tenido una experiencia hermosa en traer a muchas escuelas en la peor época que nos tocó, digamos, vivir en una cuestión, digamos, de memoria reciente, en el gobierno de Macri hemos traído a muchos grupos de estudiantes y la verdad que el impacto que genera poder que los estudiantes, que los jóvenes
jóvenes visiten un sitio de la memoria, es increíble. Genera empatía, genera compromiso, genera ganas de lucha, de saber. No hay, creo que mejor hecho educativo de recorrer un espacio de la memoria. Bueno, nuevamente gracias y a disposición para las próximas y para todo lo que se necesite. Muchísimas gracias, Natalia. Daniel, sé que también ya tenés que despedirte, así que te agradezco muchísimo nuevamente el haber participado de esta actividad. Alejandra, también te agradezco mucho por estar presente. No quería, bueno, Guillermo, a Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos, y al ministro Nicolás Trota, ministro de Educación. No quería dejar de pasar la ocasión para saludar a los trabajadores y trabajadoras del Museo Sitio de Memoria ESMA, que estuvieron también colaborando para que este encuentro se lleve a cabo. A Chechu Cavallo, a Milagros Álvarez, a Alejandra Ramírez, que están en este momento trabajando para que esto salga bien. Y hacer una invitación, es el chivo del final. Este sábado a las 17 horas hacemos la tradicional visita de las 5 virtual, la visita del último sábado de cada mes, que se hizo desde que abrió el museo. Bueno, ahora la hacemos de forma virtual. Esta es nuestra segunda experiencia y va a ser en homenaje a Franca Harach. Y bueno, esperamos que se puedan conectar, lo hacemos a través del Facebook Live, se pueden conectar ahí, también creo que vía YouTube pueden ver la retransmisión. Así que este sábado a las 5 de la tarde busquen las redes sociales Museo Sitio de Memoria ESMA, están todos y todas invitados. Muchas gracias nuevamente y esperamos reencontrarnos con todos y todas pronto en un nuevo encuentro. Estamos muy felices de cómo se dio este encuentro y esperamos poder repetir esta experiencia. Muchas gracias. Hasta luego.